invitar por aquí a un amigo muy especial, a Joan Contreras. Él es psicólogo, candidato al máster en bioética, director de Fe Razonable en Colombia de William Lane. Ha escrito varios libros, entre ellos Fe y Caos, Iceberg, y es músico de la banda Rock Capitán y creador de contenido en Opinión y Pensamiento. Entonces, Joan, muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias. Muchas gracias por la bienvenida. Aquí está mejor. Bueno, así en resumen, si quieres darle siguiente a la... como lo decía Diego, me voy a presentar rápidamente. Yo soy Joan Contreras. Algunos ya me conocen. Nos conocemos de hace años. Yo conozco esta iglesia hace bastantes años. De hecho, aquí fue donde toqué mi primera vez como rockero en un CD que sacó el Distrito Norte. Nosotros grabamos en ese CD con mi banda Fase 3, así que en esta iglesia también el pastor nos ha atendido a mi esposa y a mí para casarnos por lo civil, así que si alguno quiere casarse, sabe que por aquí también se hace. Y básicamente soy psicólogo, soy profesional psicólogo de planta, soy candidato al máster en bioética. Ahorita vamos a ver un poquito de qué es bioética. Y soy apologista del Ministerio de Reasonable Faith del Dr. William Lane Craig. William Lane Craig es el tercer teólogo vivo más influyente de los últimos 30 años y es el 10º filósofo más influyente de todos los filósofos en los últimos 30 años. Entonces él ha logrado muy buenas cosas, está a punto de publicar su teología sistemática con Cambridge y es un erudito, un teólogo y un filósofo muy importante actualmente en el mundo, probablemente el apologista más conocido en este momento. Y ya, digamos, por el otro lado, también soy escritor, escribí un libro llamado Fe y Caos, que es de hecho el tema que hoy vengo a traerles a ustedes en unos minutos. Escribí también Iceberg, Espiritualidad, Depresión y Suicidio, libros que ya han llegado a otros lugares de América Latina, que muchas otras personas han estado interactuando y que ha sido muy bueno. Estamos escribiendo un libro sobre cristianismo políticamente razonable, es una teoría cristiana para los políticos cristianos y para los cristianos que quieren opinar sobre política. Y un cuarto libro que estamos escribiendo con un amigo en México que es sobre superhéroes. ¿A alguien le gustan los superhéroes o las películas de Hollywood? Levante la mano. Yo soy bastante fan, de hecho, no les miento. Bastante fan, Lady sabe que soy bastante fan. Y estamos escribiendo un libro acerca de cómo el cristianismo se revela, de hecho, a través de los mensajes de la cultura popular y la cultura geek. Por otro lado, tengo un canal de opinión y pensamiento de blogs donde hago debates. Ustedes pueden encontrar ahí debates con los ateos, probablemente unos de los ateos más fuertes del bajo mainstream, que conocen, no sé, de pronto La Cantina del Ateo, personalidades como el Profe, que son ateos pues conocidos en YouTube. Hemos tenido debates sobre la existencia de Dios, hemos tenido debates sobre aborto, eutanasia, ideología de género, con personas en España, entre otros. Ahí ustedes pueden encontrar una gran gama de contenido, también si se quieren formar. Y por último, venimos hoy con mi esposa con un pequeño emprendimiento llamado Tienda Iceberg. Tienda Iceberg es una librería virtual y una pequeña librería donde estamos vendiendo principalmente mis libros que la editorial pues me entrega para poderlos difundir en las diferentes actividades a las que vamos. Así que si al final ustedes están interesados pueden pasar allí. Así que bueno, básicamente ese soy yo, así como a grandes rasgos para no aburrirlos. ¿Listo? El tema que hoy nos trae a colación es precisamente introducirlos en este ejercicio académico en el cual se están esforzando los pastores y los líderes por llevarlos, ¿verdad? Pero la pregunta para antes de abordar este tema, que es un tema bastante denso, pero hoy vamos a darle simplemente un pequeño repaso chiquitico, es: ¿cuántos de aquí creen que el cristianismo ciertamente es verdad? Levanten la mano, levanten la mano. Ok, gloria a Dios por eso. Ahora, ¿cuántos de aquí se sienten capaces de demostrar que el cristianismo es verdad? Bueno, es una pregunta fuerte, ¿verdad? Porque el tema es que cuando entras a hablar con un amigo ateo, ellos te van a decir: Dios no existe, pum, se te desarmó pero Jesús te ama, pero Dios no existe, ¿por qué debo creer en eso? ¿Sí? La Biblia es alterada, fue escrita por hombres, Jesús es un mito. Todas estas preguntas se resuelven muchas veces con la apologética, cuestión que sé que van a hacer en algún momento en los módulos, que es bastante interesante. Pero más allá de resolver esas preguntas que nos llevaría mucho más tiempo y que son muy interesantes, el tema es que si el cristianismo es verdad, ustedes levantaron la mano, creen fervientemente que el cristianismo es verdad, significa que el mensaje cristiano debe tener algún resultado en el mundo real.
O sea, el cristianismo, si es verdad, no puede ser de cuatro paredes para adentro. Porque si la verdad que sostiene el cristianismo es verdad, tiene que ser comunicada. ¿Se entiende? Ahora, ¿en qué reposa el cristianismo? ¿En el amor de Dios? Tal vez. El cristianismo se fundamenta en un hecho histórico, no mitológico: la resurrección de Jesús de entre los muertos. Pablo dice, si Jesús no resucitó, vana es nuestra fe, viejo. O sea, lo que estamos aquí haciendo está mal. Pero si Jesús ciertamente resucitó de entre los muertos, el cristianismo, póngale cuidado, el cristianismo es verdad, los milagros existen y Dios existen. Si podemos comprobar que Jesús resucitó de entre los muertos, inevitablemente el cristianismo es verdad. Ahora, ese no es el tema que vamos a tratar hoy. Sin embargo, si el cristianismo entonces es verdad, debe tener algún eco en la sociedad de hoy. Y de alguna manera tenemos que entender que la sociedad en la que vivimos hoy es una sociedad caóticamente, o sea, culturalmente caótica. Hay caos, ¿de acuerdo? Voy a hacerles un pequeño paso por lo que es la tesis de mi libro para que ustedes entiendan por qué deben no solo iniciar la academia, sino por qué necesitan terminarla, ¿de acuerdo? Ideologías y relativismo es precisamente el tema que nos atrae hoy, porque el caos cultural que vive Occidente tiene que ver con la ideología y el relativismo. Mira, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, el enemigo ha buscado alterar el género humano como ha querido. En un momento trató, de hecho hizo caer a Eva en pecado, y Eva le hace comer la manzana a Adán. Luego se dice que los hijos de Dios, muy probablemente una figura teológica como los ángeles, bajaron a acostarse con las hijas de los hombres. Constantemente el género humano está bajo ataque. Ahora, esto no ha terminado. El enemigo no solamente renueva sus fuerzas, sino que usa las herramientas que son del cristiano para el mundo. Pero hemos fallado en dejar a un lado lo que realmente importa para impactar a la cultura. Las ideologías y el relativismo son unas de tantas herramientas que está usando el enemigo para hoy distorsionar la cultura. ¿De acuerdo? ¿Alguien aquí ha escuchado ideología de género? Por ejemplo, levante la mano. ¿Ok? ¿Alguien ha escuchado sobre feminismo? Levante la mano. ¿Ok? ¿Alguien ha escuchado sobre indigenismo? ¿Ecologismo? ¿Socialismo? Bueno, hay una cantidad de ideologías muy fuertes. Ahora, básicamente la ideología no es que sea mala, cada persona es ideólogo de algo. Por ejemplo, yo digo que el Atlético Nacional es probablemente el mejor equipo que ha visto Colombia. Pero de eso a que yo le diga a todos ustedes que el Atlético Nacional debe ser el mejor equipo de Colombia porque yo pienso eso es un paso abismalmente grande. ¿De acuerdo? De hecho, por eso es que las bandas, las barras bravas se pelean. ¿Qué sucede? Todos somos ideólogos en algo. A algunos les gusta más el color negro para vestirse, a otros los colores pastel, a otros les gusta más la pizza, a otros les gusta más la sopa. Esa gente yo no sé qué tiene, pero bueno. A algunos les gusta la música de un género, otros gustan de otro tipo de música. Todos somos ideólogos de alguna manera. El problema es cuando la ideología pasa de ser mía a querérsela imponer a todos. Entonces, por ejemplo, hay algo que a mí me encanta decir: sin café es imposible agradar a Dios. Es un dicho mío. Dame, el pastor. Por eso es pastor. Eso no es bíblico, claramente, ¿no? Hago la claridad, eso no está en la Biblia. Pero de ahí a que yo tenga que imponerle a todos tomar café, porque sin café literalmente es imposible agradar a Dios. Eso es un problema ideológico profundo. ¿Se entendió? La ideología es un pensamiento subjetivo que trata simplemente de universalizarse. O sea, es un pensamiento personal que trata de imponérsele a todos. Eso es ideología. Ahora, ¿qué es relativismo? El relativismo básicamente es tomar aspectos concretos de la vida y distorsionarlos. Por favor, ¿puedes darle 3 clics siguientes? Quisieran simplemente nombrar 3 de tantos aspectos que hay sobre lo que el mundo hoy está relativizando y lo que ustedes como cristianos deben saber cómo defender. Mira, atrás. Te fuiste muy adelante, no se spoileaste y todo, no mentiras. Adelante.
¿Solo está eso? No, ahí está. 1, 2 y 3. Hay 3 cosas que el mundo está relativizando. Pongan cuidado. Relativizar no está mal en cuanto si a mí me gusta más o menos el helado. Sí, eso es relativo. Si me gusta o no un género musical, eso puede ser relativo respecto a ciertas cosas. Pero el problema del mundo de hoy es que trata de relativizar aspectos concretos. 3 aspectos: realidad, moral y verdad. O sea, sucede que la realidad ya no es un aspecto objetivo. ¿A qué me refiero con la realidad objetiva? Ya no existe tal cuestión como que podemos entender la realidad, sino que cada quien puede construir su realidad. ¿Estamos? ¿Me siguen la línea o no? Cada quien puede construir su realidad. ¿De acuerdo? De allí, de hecho, proceden ideologías como de que quien se autopercibe de cierta manera, esa es su realidad. Porque la realidad para el relativismo de hoy se puede distorsionar. Entonces, lo que es real para todos, aunque sea evidente, no es real. Ahora, es increíble que no podamos vivir de esa manera. Hoy por hoy, por ejemplo, la persona trans que se autopercibe del género opuesto y que se manda a hacer mutilación genital, aquí podemos hablar sin problemas, ¿sí? Mutilación genital, o que se manda a reconstruir genitales prostéticos, sería una persona que ya no es del género asignado biológicamente, sino que ahora es de otro género. Lo que sucede aquí es que hay solamente una distorsión visual de la realidad, pero esa persona sigue siendo genéticamente, cada cromosoma le sigue gritando que hace parte o de los masculinos o de las femeninas. Sin embargo, el mundo de hoy te dice que lo puedes cambiar. Si hoy lo deseas, puedes hacerlo. Ok, veamos un ejemplo. En un experimento hace un par de años, en Francia salieron los chicos de una iglesia que son universitarios a preguntarle a la gente: ¿qué harías tú si tu amigo te dice que ahora no se percibe como David, sino como, por ejemplo, Diana? Yo lo respeto y lo apoyo, porque es mi amigo. Ok. Ahora, ¿qué pasa si tu amigo que ahora se autopercibe como Diana se mutila los genitales para parecerse literalmente a Diana? Yo le ayudo. Yo lo impulso, porque esa es su ¿qué? Su realidad. Ahora, si su amigo se autopercibe como un perro dálmata, ¿usted qué haría? No, pero es que hay una diferencia. La pregunta, mis queridos amigos, es: ¿dónde está el límite? Si yo realmente pudiese convertir esa realidad a mi juicio personal, esta humilde billetera de Superman debería ser la heredera de la fortuna de Bill Gates, que pronto va a estar entregando. Yo me autopercibo el hijo de Bill Gates y debería pelearlo. De hecho, hoy hay gente que lo está haciendo. Hay gente que hoy, por ejemplo, se autopercibe de ciertas maneras. Estoy hablando de transexualidad. Cambiémoslo. Pongamos un poquito más bizarro para que ustedes se cuestionen un poco, pero más a la realidad. ¿Conocen a los transabled? Los transabled son los transcapacitados o los transdiscapacitados. Son personas que nacen bien físicamente, pero se autoperciben que tenían que haber nacido con una discapacidad y por lo tanto se mutilan los pies, se echan ácido a los ojos para ser ciegos, se mutilan una mano. ¿Para qué? Porque se autoperciben con una discapacidad. Transabled. Nos ponemos un poquito más complicadito. Transraciales. Por ejemplo, personas que son de una raza en específica, pero se autoperciben de otro tipo de razas. No es como aquella figura política que dice que aquí en Colombia, aquí en Gachazipá, es que yo vengo de Gachazipá, aquí en Colombia sufrimos de racismo estructural. ¿Cómo vivimos en Colombia racismo cuando todos somos una mezcla de mestizos? Aquí ninguno es noruego, hombre. Todos aquí venimos de una cepa diferente de tribus indígenas. ¿Cómo racismo? Los transraciales se autoperciben de una raza diferente, de un color de piel diferente, aunque no tengan su color de piel. Pero pues yo me autopercibo de cierta manera. ¿Han conocido los casos de los transespecie? Los transespecies son personas que se autoperciben de otra especie. O sea, por ejemplo, perritos,
leones, pandas. Hubo en la época de la pandemia, yo soy funcionario público y trabajé la pandemia, la he trabajado pues desde que inició. Y una persona, creo que fue en Suecia, se autopercibía como un perro dálmata y infringía la norma de salir a caminar, o sea, salir precisamente en medio del COVID, porque, oh por Dios, claro, a los perros no les daba COVID. Y como él se autopercibe perro, pues no le daba COVID. A este hombre le dio COVID. ¿Por qué? ¿A qué no adivinan? Es que no era un perro. Oh, vaya sorpresa. Estamos en la época donde hay que explicar lo evidente. Estos días, no sé si se dieron cuenta, creo que fue aquí en Colombia, a un preso lo tomaron y por una serie de cuestiones jurídicas se autopercibía luego de haber sido condenado como mujer. Lo llevaron ahora a la cárcel de chicas y embarazó a 2 chicas. ¿A que no adivinan por qué? Una pregunta, ¿a qué baño van los no binarios? ¿O a qué cárcel van los binarios? ¿Cómo hacemos con los de género fluido? ¿A qué penitenciaría van? Oiga, muchachos, de hecho, si la realidad la podemos cambiar, en Colombia, si mal no recuerdo, en Colombia las mujeres se pueden pensionar antes de los 70 años y los hombres después de los 70. Estoy... Sí. Espera, un momentico. ¿Cómo? Listo. Si yo me autopercibo mujer, técnicamente estaría unos cuantos años y de tumbar al sistema. ¿Sabes por qué? Porque si la realidad es moldeable, todo es posible. Y sinceramente nadie puede vivir de esa manera. ¿Listo? ¿Puedes dar 3 clics seguidos, por favor? 1, 2 y 3. Listo. Básicamente, la realidad se puede distorsionar. Ahora, la moral. Si quieres podemos dejar las preguntas para el final, ¿te parece? Si tienen preguntas, no sé si haya espacio para preguntas. Si quieren pueden anotar sus preguntas y al final las recogemos, ¿les parece? La moral. ¿Saben qué es la moral? Eso es ética. No, y te entiendo, ¿sabes por qué? Porque al día de hoy no hay una definición concreta de moral. Pero vamos a tratar de definir la moral de esta manera. La moral son todos aspectos objetivos que hacen que todos los hombres sean vistos iguales. Voy a darles rápidamente esta fórmula. Y es que si Dios no existe, ustedes creo que van a hablar sobre el porque el mal y todo eso, acabé de escucharlo. Si Dios no existe, voy a darles, esto se llama el argumento moral para la existencia de Dios. Premisa número 1, si Dios no existe, los valores morales objetivos no existen. Premisa número 2, los valores morales objetivos existen. Conclusión, por lo tanto, Dios existe. ¿A qué me refiero? Que asesinar está tan mal en Colombia como en Pakistán. ¿Sí? En una de las tribus, se me va el nombre, en donde se hace de hecho canibalismo. El canibalismo es ritual. Un caníbal no puede ir a matar a otro porque es caníbal. De hecho tienen códigos morales que por no conocer el cristianismo no implica que no puedan serlo. Matar a una persona está tan mal aquí como en otro lugar. ¿Qué sucede con la cultura de hoy? La moral es relativa. O sea, lo que está bien para usted pueda que no esté bien para mí. Y a uno lo sacan así de taquito. Pero no, querido amigo, porque si fuese así, a usted le roban el celular en la esquina y usted debería decir, ay, eso está mal para mí. Y el ladrón le diría, pero para usted, para mí está bien, yo tengo que alimentar a mis hijos. ¿De dónde saldría lo justo y lo injusto? ¿Quién determina lo que está mal o lo que no está mal? Si es el hombre, entonces cualquier cultura podría violar a las mujeres, y si está bien, ¿quién puede decir lo contrario? ¿O no? ¿O no? En Pakistán, por ejemplo, las mujeres, de hecho, los pastores cristianos hoy están muriendo en Pakistán por defender a las mujeres en Pakistán. En Afganistán, por ejemplo, están muriendo los cristianos por defender a las mujeres en público, y las mujeres se están uniendo, de hecho, para
impulsadas por el Evangelio, están llevadas a solicitar libertades individuales. Pero eso es una cuestión diferente. Pero en Afganistán asesinan mujeres, ¿de acuerdo? Las violan. De hecho, una mujer que se queda sin marido, sin esposo, está a merced de cualquiera. Si la moral es subjetiva, querido amigo, ¿para qué nos metemos en los problemas de Afganistán? Eso está bien para ellos. Que lo sigan haciendo. Un cristiano que opine así no puede ser un cristiano. Porque el valor, la dignidad de un ser humano es igual aquí y en cualquier lugar del planeta. ¿Se entiende? Ahora, ¿qué le da la objetividad a la moral si no es el ser humano? Debe ser Dios. Porque de la naturaleza de Dios se desprende lo correcto y lo incorrecto. Si no es Dios, no puede ser la naturaleza tampoco. La naturaleza, la evolución no produce información. Si Dios no existe, mi querido amigo, mi querida amiga, vaya, mate, robe y viva. Porque no hay nada que hacer. Pero nadie vive de esa manera, ¿o sí? Ninguna sociedad medianamente cuerda vive de esa manera. Si somos productos aleatorios de la evolución, la moral no existe. El problema es que la moral sí existe. Y por lo tanto, Dios existe. O sea, cualquier persona que diga, ¿y por qué existe el mal, la maldad? Porque Dios existe, de hecho. No podrías conocer algo que está mal si no sabes lo que estaría bien. ¿Listo? Y la verdad, venga, la verdad es una de las cosas más atacadas. ¿Se han escuchado eso? No existe la verdad, existe tu verdad, mi verdad, la verdad de cada uno. Aquí hay un problema complejo porque si existe entonces la verdad de cada uno estaría legitimado en hacer lo que bien desee. Y nadie tendría que decir nada al respecto. El problema es que la verdad, en definición, es única y es objetiva. Lo que pasa aquí no es que exista tu verdad o mi verdad. Existe tu opinión y mi opinión acerca de la verdad. ¿Se entiende o se perdieron? ¿Vamos bien? ¿Vamos bien? Listo. Si tienen preguntas, anótenlas de pronto al final. Nos dejan formularlas. ¿Puedes darle un clic más? Hay una serie de imágenes que se usan mucho. Los jóvenes, los adolescentes las usan mucho, de hecho, para atacar a sus padres. Porque no, papá, esa no es la verdad. La verdad es relativa. ¿Son 3 o 4? ¿Qué ven ustedes ahí? Comprobado, la verdad no existe. Eso es una ilusión óptica. Eso no demuestra nada. No demuestra más allá de que su percepción y mi percepción pueden ser alterables con una serie de formas. Pero la verdad subjetiva no existe. Existe su opinión y mi opinión. Ahora, que su opinión esté encaminada hacia lo que es objetivamente la verdad es diferente. A ver, más adelante vamos a darle clic a... Dale. Ahí. ¿Otra vez? Listo. Realidad, moral y verdad. Eso es lo que el cristiano ahora le toca salir a defender. Y no solo salir a defender a grito herido, porque así no se defiende, sino se deben construir muy buenos argumentos. Muy buenos argumentos. ¿Por qué la verdad sí existe? ¿Por qué la realidad sí es objetiva? ¿Por qué la moral vale? ¿Por qué la moral importa? Son preguntas que un cristiano hoy tiene que salir, no más aquí en la calle, a defender y a saber cómo construir. Porque un cristiano que no puede defender esto, al final se va a quedar sin las armas que el mundo al final sí tiene. Allí afuera la gente sí está preparada para decirle a usted por qué la moral no existe, por qué la verdad es subjetiva y por qué la realidad se puede cambiar. El caos ideológico y relativista viene por 2 razones básicamente. La primera, por la desnaturalización del ser. El video que tenían de apertura, había una chica que hablaba sobre las libertades individuales de las mujeres para poder abortar, ¿cierto? Una chica feminista me dijo en algún momento, tú no tienes útero, tú no puedes opinar.
Y cuando se dio el debate sobre la castración por violación, yo le dije, tú no puedes opinar porque no tienes testículos. Eso se llama sexismo y del más bajo. Por no tener útero, los hombres no es que no puedan opinar. O por no tener piel negra no puedo opinar del racismo. Eso no cabe en las mentes, sino de quien no quiere pensar. Este debate sobre el aborto es un debate muy acalorado. De hecho, creo que Diego me está haciendo el favor. Yo hago parte del equipo del Referendo por la Vida. Hemos construido todo el argumento bioético detrás del Referendo por la Vida. Creo que ahorita nos van a prestar las planillas, si el pastor me lo permite, para firmar en pro de, obviamente, de la abolición de la sentencia y demás. Ahorita les explicamos más de eso por si nos quieren apoyar en ese movimiento. Y sucede que cuando hay desnaturalización del ser, ya sucede que el ser humano deja de ser persona. ¿No han escuchado el hecho de que, por ejemplo, lo que viene allí no es un ser humano, no es ni siquiera una persona, es un cúmulo de células? ¿Sí? ¿Sí lo han escuchado? Es un argumento simple. Pero cualquier persona que abra un libro de biología de 5º grado, por ejemplo, se dará cuenta que la unión de una esperma con un óvulo se llama una célula totipotente. Y una célula totipotente no es igual a cualquier célula. ¿Por qué? ¿Por qué creen? Porque esta célula puede generar órganos. Esta célula única en su especie puede generar sistemas nerviosos centrales, puede generar brazos, puede generar piernas, puede generar todo lo que hace a un ser humano. Más de uno normalmente dice, ok, bien, pero no se puede defender por sí solo. Está en el vientre de la madre. ¿De acuerdo? Y vive por el vientre de la madre, porque no es autónomo, no es persona y se le puede asesinar. De hecho, nuestra querida vicepresidenta estaría feliz de que al niño se le asesinara aún después del parto. ¿No lo sabían? Esa es nuestra vicepresidenta. No me quiero meter en política, pero es inevitable. Hay personas que entonces dicen, los seres humanos que vienen en el vientre entonces no son viables, porque vive por el cuerpo de su madre. Y entonces, ¿qué hacemos con las personas discapacitadas que tienen que vivir de su madre? O de hecho, podríamos asesinar al bebé que después de nacido no puede sobrevivir solo. O sea, como que es cuando tiene 3 meses, van 6 meses, person, 7, 9 meses va a dar a luz, person, y sale y persona. ¿En qué momento se es persona y en qué momento no? Una persona por quedar lisiada de por vida, una persona por quedar pegada a un aparato en el médico, deja de ser persona y por eso podemos matarla. Una persona que nace con síndrome de Down, porque no puede vivir sola durante mucho tiempo de su vida, deja de ser persona. Desnaturalizar al ser. Eso es lo que el mundo hoy te dice. No todos los seres humanos son personas. Hay un pensador, de hecho, gran parte de las feministas ni lo conocen, que se llama Peter Singer. ¿Se acuerdan que les hablé de William Lane Craig, que está en una lista de filósofos más importantes de los últimos 30 años? Peter Singer es el primero. Y Peter Singer desarrolló lo que se llama la ética o la bioética utilitarista. Básicamente es, si ese ser humano le es útil a la sociedad, es un ser humano y por lo tanto es persona. Si no es útil, no sirve. Para Singer, el filósofo más importante de nuestra época, un chimpancé es mucho más persona que un niño hasta los 5 años de vida. Esa es la sociedad en la que el cristiano tiene que moverse. Por eso de allí, el perro adquiere dotes humanoides, mientras que el humano tiene dotes animaloides. Animalizamos al ser humano y humanizamos al animal. Humanizamos al medio ambiente y animalizamos al ser humano. Ahora resulta que el ser humano es el peor cáncer del planeta. Hay mucha población, muchas bocas que alimentar. Hay que hacer algo con la población mundial. Pero una cuestión es la sobrepoblación y otra es la densidad poblacional. Si cogiéramos a toda la gente de Bogotá y la distribuyéramos en la sabana norte de Cundinamarca, Bogotá nos quedaría vacío. No es sobrepoblación. El problema es densidad poblacional. Por eso
hay que matar a los viejitos con eutanasia. En Alemania, por ejemplo, con el COVID, lo que hicieron fue ya estaba legalizada la eutanasia, pero esta vez la legalizaron para que los hijos decidieran si podían o no matar a sus padres. Porque el padre ya no podía hablar. Claro, el hombre, el anciano llega a un punto en que no puede decir nada. Y curiosamente, el ancianito tiene propiedades, tiene dineros, y los hijos necesitan plata. La mayor parte de los hijos que asesinaron a su padre bajo pretexto de la eutanasia eran hijos alcohólicos, endeudados, ludópatas, o sea, tenían una adicción por los juegos, y los asesinaron con eutanasia para cobrar lo que era de su padre. Eso de que hay que dejar al morir a la gente dignamente. Morir dignamente implica otra serie de consideraciones similares a la del aborto. Por eso, estaba Pastor leyendo un libro que se llama, se apellida K, Dual K. Es sobre el nuevo orden mundial y fue publicado en 1999, lo tienen ahí en la biblioteca. Y estaba leyendo, y precisamente hablaba en 1999 este hombre sobre esto que hoy estamos viviendo. Douglas K se llamaba, ya me acordé el nombre. Douglas K, está el libro en la biblioteca de ustedes. La desnaturalización del ser. Estoy hablando cosas que no son. Sucede que ahora lo peor que le puede pasar a una persona es que sea blanca, que viva en Occidente, que sea provida, que sea heterosexual y además sea cristiano. Es la peor lacra de la civilización occidental. Triste. Ya no todos los seres humanos son dignos. Hay unos que no. Por ejemplo, hay algunos seres humanos que no son dignos, desde el vientre y aún hasta en la muerte. Otra persona puede decidir sobre ellos porque esa persona moralmente sí es más digna. Relativizar la desnaturalización del ser. Y el segundo caos que se nos brinda es, puedes darle clic si quieres, crisis de identidad a gran escala. No estamos, y ustedes no están aquí simplemente porque sí, chicos, ustedes aquí están por un propósito eterno, ¿sí? Ustedes están llamados a ser parte de una alineación que Dios quiere usar para hacer un bastión cultural brutal, ¿de acuerdo? Dios los va a usar, pero ustedes tienen que identificar los problemas y uno de ellos es la crisis de identidad que vivimos hoy. Mira, el mundo a los chicos de hoy les ofrece una gama de identidades que pueden usar según como quieran. Entonces, son como prendas de vestir. El día de mañana se puede alguien autopercibir hombre. Por ahí está un TikTok de una persona que está sentada y dicen: hola, ¿cómo estás? Por favor, refiérete a mí como ella, porque yo soy homosexual, pero tengo una pareja no binaria y tengo un poliamor en donde hay géneros fluidos. ¿What? Una persona, ¿no vieron a la cantante, cómo es que se llama? La que canta, la de Camp Rock, Demi Lovato. Inició con que no se sentía a gusto con lo que había vivido toda su vida. Posiblemente sea cierto. Pero luego pasó a un género, después se autopercibió de otro género y ahora dice que le da conciertos a los fantasmas. Y ella fue a un lugar en donde, por ejemplo, vendían helados, si no estoy mal, y eran helados dietéticos. Y denunció al lugar por gordofobia. Y el lugar cayó en pobreza. Vivimos en una sociedad donde hay tanta crisis de identidad que creamos y producimos víctimas perpetuas. Ahora, ¿qué es una víctima perpetua? Por ejemplo, una víctima perpetua, necesitamos víctimas perpetuas por todos lados. Entonces, las mujeres son víctimas. ¿De qué? De algo que en algún momento los hombres nos juntamos en algún momento de la historia que aún desconocemos, que se llama patriarcado. En donde dijimos que las mujeres no podían acceder al gobierno, donde las mujeres no podían acceder a las universidades, donde dijimos que a las mujeres les tocaba era cocinar, barrer, trapear y criar niños. Víctimas. Y con eso se identifican las niñas. Víctimas perpetuas de otro lugar. Por ejemplo, el indigenismo. ¿Qué te dice el indigenismo hoy? ¿Que hay que respetar a los indígenas? No, y creo que todos tenemos que respetar a los indígenas. Pero una cosa es decir eso y otra cosa es decir de que el indígena tiene más derechos que tú y menos obligaciones legales que tú. Por eso pueden ir y vandalizar el lugar que quieran, ocupar el lugar que ellos quieran, porque son nuestros antecesores. Y claro, ellos llegan con Rolex, Nike y llegan embucetados.
Mientras que a otros indígenas, por criticar el poder político que ahora se va a poner en el poder, lo asesinaron y nadie dijo nada. Ahora, si ese tipo de cosas fuese realmente cierta, una persona con una moral objetiva diría, eso está mal. Pero como depende del color político, ¿se entiende o estoy muy acelerado? ¿No? ¿Estoy bien? Crisis de identidad, víctimas perpetuas por todo. Ahora se le quieren decir a las personas en Colombia que tienen tez negra que ustedes son víctimas de un racismo en Colombia. A nadie la están matando por ser negro en Colombia, como nazis que salían a las calles a matar judíos. Crisis de identidad, crisis de identidad. ¿Cómo lo logramos? Creando víctimas, víctimas de todo, víctimas. Todo el mundo es víctima de algo. Soy víctima del capitalismo. Abajo el capitalismo, arriba el Che Guevara y con la bandera LGTBIQ. Cuando Che Guevara era el que más asesinaba homosexuales, por amor al cielo. Y si ustedes no entienden eso y no se llenan de esa información, el mundo sí se va a llenar de esa información. Es curioso. Muchos chicos dicen, no, el Che Guevara, libertador. El hombre decía literalmente que los homosexuales no era la persona apta para la revolución porque eran homosexuales y solo el trabajo los haría hombres. Por eso había que meterlos en guetos. Para los nazis, campos de concentración. Por ejemplo, me siento víctima ahora de la heteronormatividad. Ser hetero, ¿quién aquí es heterosexual? Más de uno es que, ¿seré yo? Tal vez. Claro, pues una persona heterosexual es la que tiene atracción natural por el sexo opuesto. Ahora se supone que la heterosexualidad no existe y es una forma opresora. Entonces, claramente, hoy hay que promover ideología de género a donde dé lugar. Anoche estábamos con mi esposa viendo una serie que nos gusta, que es de niños, que se llama Campamento Jurásico en Netflix. Algo sí me parecía que iba a salir mal, pero en un momento dos chicas, niñas, se supone que es programas para niños, literalmente se confiesan amor una a la otra y se besan. Cuando yo vi eso, y eso que no tengo hijos, yo dije, ¿cómo lo hacen ahora? Bueno, mínimo Disney dijo que en Buzz Lightyear iba a pasar, pero ahora Netflix no tiene ni el descaro de anunciarlo. Imagínese usted dejar a sus hijos ahí y se va, deje a sus hijos delante del televisor un rato y les digo quién va a ser el padre de su hijo. Ahora, alguno me va a decir, ¿y todo esto a qué nos lleva? Bueno, si el problema es poblacional y detrás de esto hay grandes capitalistas, como dice el libro que tienen allá afuera, hay grandes masones, hay grandes personas detrás de todo esto, son personas que claramente van a tratar de controlar el crecimiento poblacional. Una relación homosexual, por definición, es estéril. El aborto elimina a los pobres. Por ejemplo, una amiga me decía, Joan, pero traer ese niño al mundo a sufrir por pobreza, traer a un niño al mundo a sufrir porque tiene una discapacidad. Yo le dije, con todo mi cariño y mi respeto, eso me suena mucho a Mengele. ¿Ustedes saben quién era Mengele? Un general nazi que eliminaba a los pobres por ser pobres y para eliminar la pobreza. Cualquier persona que le diga a usted, el aborto sí para que no venga gente a vivir la pobreza, ¿es querer eliminar la pobreza eliminando a la gente? Y yo encuentro cristianos así. ¿En serio? Crisis de identidad. Dale al siguiente, por favor. Si voy muy rápido me dicen, indigenismo. El amor por los indígenas debe ser un principio cristiano. La transformación y llevar educación a los grupos indígenas es una vocación del misionero cristiano. Pero una cosa diferente es decir que el indígena tiene mayor valor, más derechos y menos obligaciones jurídicas que nosotros. Eso está pasando. ¿No lo sabían? Sí. Los indígenas, por ejemplo, hoy en Colombia pueden pisar el territorio que ellos quieran, de la manera que ellos quieran y ocupar el territorio que ellos deseen, porque técnicamente ellos son nuestros ancestros, aunque hayan nacido hace 15 años, igual que nosotros. Sigan, por favor, el siguiente. Ecologismo. ¿Han escuchado sobre el antinatalismo?
El antinatalismo es un movimiento juvenil, de hecho, y político, y hasta científico, que dice que es ético no traer hijos al mundo. Por eso hoy usted escucha cada vez más jóvenes diciendo que no quiero ser papá y no quiero ser mamá. Yo respeto eso. Quien no quiera hacerlo, que lo decida razonablemente. Aquí el problema es que la antinatalidad se está usando como si fuese un mal moral, o sea, como si el hecho solamente de existir fuese un mal moral. Usted sería una persona malvada si trae a alguien a existir a esta existencia malévola. Antinatalismo, hay que eliminarlos a todos, hay que dejar de procrear, hay que dejar que la niña de 16 años se haga un pomerol, una ligadura de trompas. Que un chico de 15 años se pueda hacer una vasectomía. Estamos metiéndonos en un punto en donde se nos está hablando de salud pública, derechos sexuales y reproductivos, y detrás de eso hay un control poblacional tremendo. Rockefeller, uno de los dirigentes para Estados Unidos en el 80, Rockefeller y Kissinger, por ejemplo, secretarios de los presidentes de su momento, de hecho de las familias más poderosas del mundo, emanaron un informe diciéndole al presidente que debía generar controles natales en países subdesarrollados. ¿Por qué? Porque los países subdesarrollados estaban reproduciéndose tan rápido que los recursos de los países capitalistas estaban yendo a los países subdesarrollados, y por lo tanto había que promover políticas de intervención y de aborto. Colombia estuvo entre esos países pioneros. Y al día de hoy Colombia sigue manteniendo el aborto como un método anticonceptivo. Del 100% de las niñas que quedan embarazadas antes de los 18 años, póngase bien el cinturón con este dato, más del 99% fueron relaciones sexuales concedidas. O sea, vamos a tener relaciones sexuales. Es una relación en donde claramente usted tomó una decisión. ¿Qué pasa con el 0.8% que quedan embarazadas por violación? Porque el cuento de que las niñas quedan embarazadas por violación, niñas, ustedes saben que no pueden quedar embarazadas siempre. Ustedes tienen unos ciclos menstruales, ¿se entiende? ¿O estoy hablando de cosas que no? No, si ustedes lo manejan. Y del 100% de los casos de violación, cerca del 5% quedan en embarazo. Lo que quiere decir que adoptar una política general como el aborto para el menos del 0.3% de embarazos no deseados por personas abusadas no está bien, porque el aborto nunca va a devolverle a una niña algo que ya perdió, y que el aborto simplemente le quita el ojo al verdadero problema. Y es que, por ejemplo, en Colombia tenemos leyes tan laxas donde el abusador puede cohabitar con la víctima aún hasta por 2 años. Una ridiculez. Pero ustedes nunca van a ver a las feministas peleando contra esa ley. Ustedes las van a ver. El patriarcado es un juez que te juzga por nacer y el violador eres tú. La fácil. Siguiente, por favor. Bueno, feminismo, ya hemos hablado bastante de feminismo. Sucede que a mí en una conferencia me preguntaron: ¿por qué hablas tanto de feminismo? Lo que pasa es que el feminismo es, curiosamente, pero digámoslo, no el padre putativo, porque si no sería malo el feminismo, eso no tiene nada que ver. Es la madre putativa de la teoría queer, de toda la ideología de género. ¿Quieren saber cómo nació la ideología de género y le dio fuerza cultural? Tenemos a pensadoras como Simone de Beauvoir. ¿Alguien ha leído a Beauvoir? Una de las feministas más férreas. A Firestone, por ejemplo, que apoyan el hecho de que la única manera de derribar el patriarcado o las formas heteronormativas de oprimir a la mujer es que desde niños se les enseñe a los chicos que no se nace ni siquiera hombre ni mujer, sino que se llega a hacerlo. Y que aún así, hasta los niños se les debería estimular sexualmente desde pequeños entre el círculo familiar para que crezcan sin estereotipos de género. Abuso sexual abiertamente. Esas son las teorías que hasta el día de hoy vienen socavando con la ideología de género. LGBTIQ+, significa lesbianas, gays, bisexuales, transexuales, intersexuales. Exacto, pero Q significa queer, que es como cool, como gente cool, o sea, transedad, transbinarios, y más es cualquier categoría. En Holanda se levantó un movimiento de pedófilos, por ejemplo, que buscó, por ejemplo, acceder al poder político.
emanados en que ellos no son abusadores, solo ellos aman de una manera diferente. Curioso, un argumento que hemos escuchado mucho. Por ejemplo, ay Dios mío, es que aquí me despacharía más. Animalismo. Todos aquí deberíamos claramente estar en contra de cualquier tortura animal, ¿de acuerdo? La creación fue sometida al hombre para ser responsables de ella. Si usted tiene un cachorro, un perrito, unas vaquitas y no las tiene bien, le está mal, no le es lícito. Usted tiene que señorear bien sobre las cosas. Pero una cosa diferente es decirme que un embrión de elefante es hermoso, mientras que el embrión humano no es humano y se puede abortar. Siguiente. ¿Han escuchado de Black Lives Matter? Es el movimiento negro por excelencia en el mundo, que básicamente traduce como todas las vidas negras cuentan. El problema es que, el tema es que siempre un argumento que está en contra de ellos es que si todas las vidas negras cuentan, ¿por qué más de 300 millones de abortos en Estados Unidos han sido en comunidades negras? Esos negros no cuentan. Ideologías. Otra, creo que ya hemos hablado bastante de esta, ¿no? Ideología de género. Brad Pitt, de hecho, hace como 3 días se fue a un evento en donde se fue con una falda. Y ahora se habla de las nuevas masculinidades. Socialismo. El socialismo te dice que el capitalismo es opresor. De hecho, los padres del socialismo, Karl Marx y Engels, redactaron gran parte de lo que resume al socialismo. Pero el socialismo se fundamentaba específicamente ¿en qué? En que en una sociedad siempre hay un opresor y un oprimido. En este caso el opresor es el burgués, el adinerado, y el oprimido era el proletariado. O sea, les pido disculpas si hablo muy rápido de varios temas porque el tiempo va corriendo. Ahora sucede que Engels dice, por ejemplo, literalmente en el manifiesto comunista, que si debemos instaurar una sociedad socialista real, debemos eliminar todas las sociedades privadas. Y eso quiere decir también eliminar, y Engels lo cita directamente, a la familia. Porque en la familia el opresor es el macho y la oprimida es la mujer. ¿Con esto estoy diciendo que no existe machismo? No, Colombia es un país machista, pero eso no quiere decir que el hombre por ser hombre es agresor. El hombre por ser hombre no es agresor, ¿de acuerdo? Y el socialismo, curiosamente, muchos hoy lo abrazan sin siquiera conocer a Marx. Conozco socialistas, conozco petristas que nunca han leído en su vida a Marx, nunca han leído a Engels. De hecho, porque somos la cultura de los tweets, no somos la cultura de los libros. Por eso es mucho más fácil manipular a los pelados. Mucho más fácil. ¿Cómo se manipula un pelado hoy? Si en mi Twitter tengo más de 1 millón de suscriptores o en YouTube tengo una cantidad de seguidores y digo ciertas cosas, eso es ley. Si Auronplay dice, para los que no saben quién es Auronplay, es un youtuber muy famoso. Si Auronplay dice que Dios no existe, ese crack dice que no existe, entonces Dios no existe. Si Dama G dice que Dios no existe, Dios no existe. Mientras a un lado, gente que no conocen, tenemos a pendejitos como Francis Collins, padre del genoma humano, que dice que sí existe. Tenemos a más o menos gente buena como William Lane Craig, el único cristiano apologista que ha impuesto el temor de Dios en todos los ateos del mundo. Tengan cuidado con eso, es que los jóvenes saben mucho. ¿Saben de qué? Exactamente de qué me dices que saben. ¿De qué? Y ahí tenemos que empezar a profundizar. De ahí es donde nosotros también tenemos que decir qué tanto sé yo de ciertos temas. Siguiente, por favor. Vamos a avanzar un poquito más rápido. ¿Cómo se instauran estas ideologías y este relativismo? Hostigamiento social, censura, corrección política. No diga eso. Su fe, vívala en su iglesia, pero de fuera de la iglesia usted no puede vivir nada. Si usted es político y es cristiano, usted no puede ser o una o la otra, hermano. ¿Sí? En el colegio, pilas, usted habla de Jesús, pilas, usted comparte de su fe, quédese calladito, porque si no le caemos encima. Vamos a caerle toda la manada como una pandilla de gente mediática que te caen y te dan hate.
Censura, callémoslo, quitémoslo de las redes sociales. A ese no hay que dejarle hablar, a ese hay que callarlo, hay que ponerle pinta de homofóbico, xenófobo, racista, maltratador de mujeres. Antes se le decía herejía para matar a alguien en la hoguera. Ahora solo hay que decirle xenófobo, homófobo, que no existe, de hecho. Corrección política. Ya no hay que pensar de esta manera, usted tiene que pensar así. Siguiente, por favor. Todo lo opuesto a la verdad, queridos amigos, son fake news, son noticias falsas. Dale al siguiente. Nadie vive creyendo, por ejemplo, que si hay dos billetes y uno de los dos está vencido, va usted a comprar carne y le dice a la persona que recibe, oiga, pero este billete está falso. Y usted dice, ¿falso de qué? Depende. Depende de lo que usted crea que es falso. Nadie vive de esa manera, ¿o sí? Siguiente. Los hombres nos podemos embarazar. Claramente, si esto se lo muestras a un niño, él va a creer que un hombre se puede embarazar. Pero un hombre no se puede embarazar. Alguna vez alguien me salió en un debate diciéndome, pero es que los caballitos de mar se pueden embarazar. Claro. Y los leones matan a sus crías y por eso nosotros no vamos a matar a nuestros hijos. Vamos. Aborto legal para las chicas trans. ¿Saben qué es una chica trans? ¿Una chica trans? Es un hombre, genéticamente hombre, que se transformó en una mujer. Literalmente lo que dice el cartel genuino es que los abortos también se lo pueden hacer hombres, chicas trans, o sea, hombres genéticamente. La pregunta es, ¿un hombre realmente podría llegar de hecho a embarazarse? O sea, de hecho, ¿un hombre podría tener regla? ¿Podría ovular? Entonces, ¿los hombres pueden abortar? Y aunque no lo crean, se le está persiguiendo a la gente, a los médicos, por decir que una chica trans no puede abortar. Se les está persiguiendo hoy. Sigamos. Bueno, esto ya lo conocen ustedes, un himno que fue supremamente, bueno, como todo lo de la ideología y el relativismo, se hizo famoso. El patriarcado es un juez que te juzga por nacer. Y el violador eres tú, porque eres hombre. ¿No has violado? Violarás. Sigan, por favor. Si aplicamos todo esto, esta imagen es supremamente poderosa cuando yo la uso, porque si aplicamos todo esto, si la realidad se puede distorsionar, si la verdad es relativa y si la moral no existe, queridos amigos, de la misma manera que le decimos a una chica trans que se mutile los genitales y que se ponga pechos, porque si se autopercibe como mujer, hay que darle ánimo, hay que decirle a una persona que sufre de anorexia que se haga una liposucción. Porque esa persona literalmente se autopercibe como una obesa. ¿Dónde está la línea? ¿Dónde está la diferencia entonces? Si distorsionar la realidad se puede, hay que darle más bien ánimos a esa niña. Si usted tiene una hermana, una amiga que sufre de anorexia, no trate de ayudarla. Den un empujoncito en la espalda y dígale, vas bien, esa eres tú. Sí, eres una gordita, bien. Y tiene 13 años y pesa 14 kilos. Bueno, la vara ahí sí no sirve de la misma manera, ¿verdad? Siguiente, por favor. La propuesta cristiana, para terminar. ¿Cuál es la atrevida propuesta cristiana? ¿Y por qué digo atrevida? Dale la siguiente, por favor. Porque es que el cristianismo aparece, y en Fake Chaos, en mi libro, lo expongo como la única cosmovisión que impide que el mundo se vuelva a la locura hasta el día de hoy. La única. No hay otra. ¿Y el budismo? ¿Qué hacemos con el judaísmo? El islamismo, el hinduismo, el movimiento de la nueva era. Dios es la Pachamama. ¿Qué hacemos con todo esto? Bueno, cristianos, básicamente la pregunta del inicio, si entonces el cristianismo es verdad, el cristianismo nos puede explicar la realidad objetiva, la verdad objetiva y la moral objetiva. ¿Cómo? Dale, sigue por favor. Básicamente de la siguiente manera, porque es que el cristianismo no solo asegura conocer y divulgar la verdad. Pilas, el hinduismo dice conocer la verdad, la nueva era dice conocer la verdad, los testigos de Jehová dicen conocer la verdad, pero no hay una sola cosmovisión que diga que tienen a un hombre que es la verdad.
nosotros también afirmamos que nuestro Mesías es la verdad encarnada. O sea, esto no es para cualquiera, esto no es para gallinas, dijeron por ahí. Esto es para gente dura, hermano. Porque es que el cristianismo no es para cualquier persona. Porque la verdad de la cual nosotros hablamos no es solamente que Dios te ama. Mira, Dios te ama, te lo dice hasta el hinduismo. Nosotros lo que decimos es que Dios existe, que envió a Jesús, encarnado Dios en Jesús, murió y resucitó. Y podemos comprobarlo históricamente. Y si eso es así, la verdad reposa sobre lo que Él dijo. Y eso no es cualquier afirmación. Eso es una afirmación que debe tener eco en la cultura de hoy. Siguiente, por favor. Jean-Jacques Rousseau, uno de los ateos más famosos, dijo lo siguiente: cuando Platón describe su hombre recto imaginario, él describe exactamente al personaje de Jesús. Si la vida y muerte de Sócrates son las de un filósofo, la vida y muerte de Jesús son las de un Dios. Y eso lo dijo un ateo, probablemente uno de los ateos más importantes de la historia. Siguiente, por favor. C.S. Lewis, escritor de las Crónicas de Narnia, un autor que amo mucho, sé que Jan también le gusta bastante, probablemente de los apologistas más importantes de nuestra era, dijo: uno debe elegir, chicos, entiendan esto, ustedes tienen que elegir, o Jesús fue o este hombre, hablando de Jesús, fue y es el Hijo de Dios, o si no, era un loco o algo peor. Elijan. Uno puede callarlo por ser un tonto, escupirle y matarlo por ser un demonio, o puede caer a sus pies y llamarlo Señor y Dios. ¿De acuerdo? Pero no nos permitamos disparates condescendientes de que fue un gran maestro. Él no nos dejó esa posibilidad, no era su intención hacerlo. El mundo hoy no puede lidiar con Jesús. ¿Por qué? Porque Jesús no puede ser domesticado. Mahoma fue un iluminado, Krishna fue un iluminado, Zoroastro fue un iluminado. Puedo aquí hablar de todos los semidioses que quieran. Pero pasa algo con Jesús, y es que Jesús no quería que lo vieran como un buen maestro. Ustedes van a las calles y hablan de Jesús y la gente le va a decir: pero es que Jesús es como mi amigo fiel. Muchos cristianos de hecho tienen a Jesús como un cajero automático. Tienen un problema económico y Jesús. Muchos cristianos tienen un problema en su casa, un incendio en su casa, el Jesús bombero. Otros cristianos tienen un Jesús Papá Noel, me da regalos. Otro cristiano tiene a Jesús como un Superman, venga, me rescata de esta. Pero Jesús no es nada de eso. Jesús no es un buen maestro, es el Hijo de Dios. Y semejante afirmación requiere un criterio propio e intelectual de nosotros. Siguiente, por favor. Jesús es único en su categoría, no hay otro como Jesús. Pero Krishna también murió, resucitó al tercer día. Yo tengo en YouTube tengo una serie completa desvirtuando ese mito. Todos los mitos alrededor de Zoroastro, Mitra, Krishna, Horus, Dionisio, Buda, figuras que parecen a Jesús en la historia, son todos mitos que se han reconstruido con la aparición del Jesús histórico. Porque nada más ni nada menos, una sola persona aparece en un momento A del tiempo, y en ese momento A del tiempo está el imperio más grande que ha visto nuestra historia, el imperio romano, y luego de la tumba vacía, el imperio romano entra en declive. ¿Por qué? Porque los cristianos empiezan a decir algo: Jesús resucitó de entre los muertos. No que Jesús te ama, sino que Jesús resucitó de entre los muertos. ¿Y eso qué implica? Que Dios te ama, pero que también tiene consecuencias el no aceptar el mensaje de Jesús. La predicación de los apóstoles luego de que Jesús resucita no es que Dios es amor, es que Jesús resucitó entre los muertos. Pedro, luego de que Jesús resucita entre los muertos, se para delante de los fariseos, y estaba Caifás, y dice: ustedes asesinaron al Hijo de Dios, que ahora está sentado a la diestra de Dios Padre. Una brutalidad. El cerebro le debe estallar a más de uno, porque los romanos no encontraron el cuerpo. Y 12 hombres sin valor no pudieron mentir. Porque ¿quién muere por una mentira? Nadie. Más si esa mentira la saben más de 500 personas que atestiguan la resurrección de Jesús. Wow, aquí me metería en otro tema, qué pena, que es que me voy emocionando. Y cuando yo hablo de Jesús me emociono. Con esto terminamos. Segunda de Timoteo, para todos ustedes, capítulo 4, versículo 2 al 5, es una carta que le escribe un anciano Pablo a un joven Timoteo. Y es que Timoteo era un joven que tenía que ir de iglesia en iglesia llevando lo que Pablo decía desde la cárcel. O sea, un joven, ¿qué le iba a creer al joven?
Y miren lo que Pablo le dice al joven, esto es para ustedes, Dios se lo da a ustedes. Chicos de CDI, chicos que vienen de otras iglesias, que se inscribieron a Arrowfire, predica la palabra, viejito. Persiste en predicarla. Sea o no sea oportuno. Corrige, reprende y anima con mucha paciencia sin dejar de enseñar. O sea, el argumento que ustedes lleven contra el feminismo, el socialismo, lo que sea, todos esos argumentos tienen que buscar enseñar más que destruir a las personas. Nosotros no destruimos gente, nosotros destruimos argumentos. Nosotros no destruimos al homosexual, nosotros no destruimos a la feminista y no destruimos al transexual. Nosotros destruimos lo que los gobierna, los argumentos que los gobiernan. Pablo en 1 Corintios dice, capítulo 10, dice, destruimos todo argumento que se levanta contra el conocimiento de Dios y lo llevamos cautivo a Cristo. No destruimos a las personas. ¿Se entiende? Y sigue diciendo, porque llegará el tiempo, chicos, miren esto nomás, en que no van a tolerar la sana doctrina. Más de uno aquí sentado estoy seguro, que probablemente no le gustó escuchar ciertas cosas. Le están hablando a usted. Llevados de sus propios deseos, se rodearán de maestros que les digan las novelerías que quieran oír. ¿Quieres ser una mujer aunque seas hombre? Bienvenido. Hagamos de Colombia el país que exporta vida, pero matemos a nuestros neonatos. Es una contradicción en términos, por amor a Dios. ¿Cómo exportas vidas si estás matando a tus colombianos? Pues no cabe en la cabeza de nadie que más o menos piense. Se rodearán de maestros que les digan las novelerías que quieren oír. Dejarán de escuchar, ¿la leen ahí? La verdad. ¿Y se volverán a qué? A los mitos. Tú, por el contrario, sé prudente en todas las circunstancias, soporta los sufrimientos, dedícate a la evangelización, cumple con los deberes de tu ministerio. Ustedes hoy deben empezar a hacer eso, con buenos argumentos. Y al final, ¿cómo hacerlo? Con esta frase, última para irnos. Chicos, básico. ¿Qué hacemos? Me preguntaron en una conferencia. ¿Qué hago entonces? ¿Cómo hago para que la gente escuche mi mensaje? ¿Hago un concierto? ¿Estampo camisetas para ir a la calle? ¿Hago agua de panelas? Bueno, sí, eso sirve. Pero mis queridos amigos, ¿ustedes quieren cambiar legítimamente la cultura? Levanten la mano los que quieren trastornar la cultura. ¿Quieren trastornar la política del sector? Levanten las manos. Ok, la fórmula es esta. Digan la verdad y asuman las consecuencias. No hay de otra. Digan la verdad y asuman las consecuencias. Decir que Jesús resucitó entre los muertos los van a tildar de fanáticos. Venir a la iglesia un domingo en la tarde mientras podrías estar con tus amigos en un centro comercial hablando de cosas cool. Te van a criticar, te van a perseguir. Pero si eso pasa es porque estás haciendo algo bien. Si no sucede eso, hay algo que no estás haciendo bien. Así que chicos, con esto termino. Mi invitación es que Arrowfire los lleve día a día, sesión tras sesión, la iglesia, el crecimiento espiritual, retarse con lo que ven en las noticias, lo que ven en la cultura, que ustedes solamente se deben estar de rodillas ante Dios, pero de pie ante el hombre que sea. No interesa quién sea. Pero es que muchos estamos doblegados, muchos estamos de rodillas ante el hombre. Llámese feminismo, ideología de género, lo que sea. Estamos así, ustedes son los hombres, yo estoy arrodillado. Ustedes digan y yo hago. Háganlo. Pero entonces vengo a la iglesia y me hablan de Dios y saco el pecho y, no. Pero sí, estoy bien delante de los hombres, me siento bien. El problema es que ese es el peor pensamiento que alguien puede tener. Mejor, ustedes siendo el mundo, de rodillas ante Dios y yo de pie ante ustedes, argumentando, debatiendo, destruyendo argumentos, amando a la gente, orando por la gente, llevando la palabra, mientras que delante de Dios me arrodillo, delante de ustedes con mi frente en alto. ¿De acuerdo? Muchas gracias. Qué pena, un momento más. Gracias, Diego. Yo hago parte del equipo de Referendo por la Vida.
Para quien desee, voy a estar allí en la parte de atrás, en tienda Iceberg, recibiendo firmas para quienes desean ayudarnos para radicar esto ante el Congreso de la República, para darle un paso atrás y que nuestros conceptos bioéticos se tengan en cuenta, que la ciencia se tenga en cuenta en la decisión macabra que se tomó en Colombia de poder asesinar a los niños en el vientre hasta el 4.º mes de edad. En el 4.º mes, en donde los niños ya bostezan, reaccionan a la luz, al sonido. Una locura. Así que si alguno voluntariamente quiere ayudarnos, genial, porque tenemos que erradicar esto muy pronto. Así que ahora sí, muchas gracias. Listo, bueno, muchísimas gracias, Joan. Vi que habían como de pronto algunas preguntas. Entonces, si Joan nos regala 5 minuticos. Andrea, ¿vas a preguntar? Ok, pero si quieres. No, sí, ya. No, era un aporte que yo quería hacer respecto a lo que estábamos hablando de la realidad. Y era algo que pasó hace poquito con un deportista, un nadador trans. Esa persona, nadador trans, quería hacer competencia con mujeres. Los mismos trans, algunos decían, no es justo porque la genética de él es hombre. ¿Cómo va a hacer competencia con mujeres? Ahí vienen quién ganó la competencia. Obviamente la ganó él. Entonces, eso fue un problema bastante grave. De hecho, eso está en un comité de ética de las Olimpiadas de Natación, porque la situación no es normal y no es justo. Ellas decían, no es justo que compita un hombre que es genéticamente hombre con mujeres que somos genéticamente mujeres. También, que hace unos años, no recuerdo hace cuánto fue, había una pareja, entonces él, hombre, hizo transición a ser mujer, ella, mujer, hizo transición a ser hombre. Se conocieron, se enamoraron, ella quedó embarazada. Cuando fueron al ginecólogo, el ginecólogo le dijo, no existen hombres que puedan tener un embarazo. Demandaron al médico, creo que de hecho ellos, la pareja ganó la demanda, porque el médico dijo, es que no hay forma de que un hombre se embarace, que era lo que explicaban ahorita. Ellos ganaron la demanda. Uno diría, pero hicieron las cosas bien porque son hombre y mujer. Sí, puede ser hombre y mujer, pero de la forma en que ellos se conocieron, cómo se enamoraron y cómo se juntaron en pareja es la forma incorrecta, porque genéticamente era hombre, quiso ser mujer, genéticamente nació mujer y quiso ser hombre. Entonces, ese era el aporte que quería dar. Bueno, no sé si... ok. Mi pregunta es, ¿en esta reunión hay refrigerio? Bueno, no, perdón, era molestando. Mientras se hablaba sí, de que los hice mover a reaccionar, porque es que esto tampoco. Una cosita es que en los países nórdicos, bueno, Suecia, Irlanda, hay otro, se me olvida. Resulta que en cuanto al tema de la eutanasia, que se aprobó allá, bueno, más bien sí, la eutanasia para los ancianos, llegó un momento en que una persona a los 60 años iba al médico y entonces un segundito porque es que toca movernos y hacer un ejercicio, una pausa activa antes de que nos den refrigerio, ¿vale? Entonces, dentro del tema, llegaba el viejito al médico y le decía, es que aquí su hijo ya firmó la orden de su eutanasia y usted no tiene derecho a un tratamiento médico. Terrible. Entonces, algunos huyeron hacia Alemania y hacia otros países por la situación, que lo que estaba diciendo Johan es muy cierto, es en cuanto a la parte de eso. También otra pareja tenían sus hijos y llegaron a visitarlos de parte del Estado. Y entonces les dijeron que cuántos hijos tenían. Ellos tenían 3 hijos. Y les dieron, esos no son sus hijos, esos son hijos del Estado. Y les hicieron la primera visita. Le dijeron, piénsenlo bien, volvemos a una segunda visita para que ustedes piensen lo que les dijimos. Y ellos hicieron un alegato que eran sus hijos legalmente. Le dijeron, son del Estado. Y en la tercera visita vamos a tomar una decisión. Y ellos estaban seguros que eran sus hijos. Y en la tercera visita llegaron, sus hijos son del Estado, nos los llevamos, los 3 hijos, los vamos a llevar a un jardín donde van a estar bien cuidados, donde el gobierno los va a educar y ustedes solo tienen derecho a mirarlos por una rejita y saludarlos. Eso ya está sucediendo en los países que se llaman desarrollados. Entonces, hay muchas cosas que ya son reales y que esto pareciera que es un
cúmulo de información que estamos recibiendo y esta es la realidad en muchas situaciones que se están viviendo ya por leyes y normas que están cambiando. Entonces, creo que nosotros como hijos de Dios, más que todo lo que recibimos, a mí me preocupa es la mentalidad de algunos de ustedes que si no estamos leyendo, no nos estamos culturizando. Y eso es algo que el modernismo ha quitado, ¿cierto? Poder leer e informarnos. Entonces creo que vale la pena seguir la escuela, creo que vale la pena que ustedes sean los mejores defensores de la fe del Hijo de Dios. Gracias.